¿Qué pasaría si la fuerza militar más poderosa del mundo no fuera desafiada por otra superpotencia, sino por una estrategia que cuesta menos que un solo neumático de un avión de combate moderno? Imagina un dron de bajo costo despegando y exponiendo la vulnerabilidad de sistemas militares valorados en miles de millones de dólares. Esto no es ciencia ficción, es una realidad que está remodelando la geopolítica global. Después de décadas de sanciones, presión y aislamiento, ¿cómo desarrolló Irán una estrategia que ahora capta la atención de los planificadores militares en Estados Unidos, Israel y en toda la OTAN? ¿Es esta simplemente una historia de misiles y drones? ¿O es el surgimiento de una nueva forma de guerra que está cambiando las reglas del conflicto moderno? En el video de hoy, descubriremos la estrategia detrás de los titulares. Exploraremos cómo ha alterado el equilibrio de poder en Oriente Medio. Y examinaremos por qué muchos expertos creen que el mundo podría estar entrando en una nueva era de guerra. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar por completo la forma en que entiendes el poder, la disuasión y la seguridad global. En algún lugar de la vasta inmensidad del desierto yemení, una máquina no más grande que una cortadora de césped de jardín despega desde una extensión de tierra endurecida. Esta cosa quizá costó unos $2,000 ensamblarla, componentes comerciales, tecnología disponible en el mercado, el tipo de presupuesto que gastarías en un coche usado medianamente decente. 7 segundos después, está a 400 kilómetros de distancia, rozando la superficie del Mar Rojo, y luego perfora el casco de un buque de guerra estadounidense que costó más de $1,000 millones construir. Ningún piloto en la cabina, ningún uniforme, ninguna bandera, ninguna declaración de guerra. Solo un agujero en un casco de $1,000 millones y una superpotencia que por un breve momento no tuvo absolutamente nada que decir al respecto. Ese momento, y docenas más como él durante los últimos 3 años, te dicen que algo real está cambiando bajo nuestros pies. No es una hipótesis, no es un escenario de amenaza futura, es algo que está ocurriendo ahora mismo y que los planificadores militares, las agencias de inteligencia y los gobiernos occidentales todavía están intentando comprender y en demasiados casos todavía intentan explicar para restarle importancia. Porque si lo que Irán ha construido realmente funciona de la manera que las evidencias sugieren que funciona, entonces todo el manual que Estados Unidos, la OTAN e Israel han utilizado para dominar la seguridad global durante la mayor parte de un siglo ya no es el único manual que importa. Quiero dejar de lado por un momento la versión caricaturesca de Irán, la que ves en los titulares occidentales, el villano de bigote retorcido, los mulás irracionales, el monstruo nuclear escondido en el sótano. Esa narrativa vende periódicos y financia presupuestos de defensa, pero no te ayuda a entender lo que realmente está ocurriendo. Quiero hablar de Irán como un actor estratégico, un país que ha sido golpeado por sanciones tan severas que han estrangulado todo, desde la medicina hasta la manufactura. Un país diplomáticamente aislado, rodeado de bases estadounidenses, bajo amenaza constante de ataques militares tanto de Estados Unidos como de Israel. Y a pesar de todo eso, Irán ha hecho algo que muy pocas naciones en la historia moderna han logrado. Ha inventado una nueva forma de combatir, una teoría completamente nueva de la guerra, y ha demostrado que esta teoría realmente funciona contra la alianza militar más poderosa que el mundo haya visto jamás. Esta no es una historia sobre buenos y malos. Esta es una historia sobre el poder. Lo que realmente significa el poder, quién puede tenerlo y cómo un país aproximadamente del tamaño de Alaska, con una economía más pequeña que la de Portugal, encontró la manera de quitarle el sueño al Pentágono. Para entender dónde está Irán hoy, hay que volver a donde comenzó todo, a finales de los años 80. Irán acababa de salir arrastrándose de 8 años de infierno, la guerra Irán-Irak, uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX. Una guerra en la que Saddam Hussein, respaldado por potencias occidentales que le suministraron armas, inteligencia y cobertura diplomática, utilizó armas químicas contra tropas iraníes y civiles iraníes. Aldeas gaseadas, trincheras llenas de soldados que nunca vieron venir el ataque. Irán perdió entre 500,000 y 1,000,000 de personas. Su economía era un montón de escombros. Su ejército estaba destrozado y su liderazgo extrajo de esa experiencia una lección que la mayoría de los observadores externos malinterpretan por completo. La lección no fue necesitamos un ejército más grande. La lección fue que el poder militar convencional, del tipo que Estados Unidos y sus aliados poseen en abundancia aplastante, es una trampa. Juegas ese juego y pierdes cada vez. Las matemáticas están manipuladas en tu contra, así que Irán decidió no jugar. A partir de la década de 1990, los estrategas iraníes, particularmente dentro de la Guardia Revolucionaria, el CGRI, comenzaron a desarrollar una doctrina que llamaron guerra asimétrica.
pero esa expresión no la describe completamente. No se trataba simplemente de tácticas de guerrilla o resistencia improvisada. Era una doctrina estratégica de espectro completo construida desde cero para neutralizar el dominio militar convencional estadounidense en toda una región, y hacerlo sin luchar nunca directamente contra Estados Unidos. La arquitectura de esta doctrina descansa sobre 3 pilares principales, y si quieres entender lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza, en Líbano, en Yemen, en Irak y en Siria, tienes que entender estos 3 pilares. El primero es la red de aliados, que Irán llama el eje de la resistencia. El segundo es la capacidad de ataque de precisión a gran escala. Misiles balísticos, misiles de crucero, drones armados desplegados en cantidades diseñadas para saturar cualquier sistema de defensa aérea. Y el tercero, el que recibe menos atención pero podría ser el más importante, es la paciencia estratégica, la disposición a absorber castigos, evitar la escalada y operar en una línea temporal que ninguna democracia y ningún ciclo de noticias puede igualar. Permíteme explicar cada uno de ellos cuidadosamente. El eje de la resistencia. Ese nombre suena a propaganda porque lo es, pero también es la descripción de algo real que ha tardado 3 décadas en construirse. Irán ha financiado, entrenado, armado y sostenido políticamente una constelación de actores armados no estatales en todo Oriente Medio. Hezbollah en Líbano, Hamas y la Yihad Islámica en Gaza, los hutíes en Yemen, las fuerzas de movilización popular en Irak, diversas facciones en Siria. Los analistas occidentales a menudo han descartado a estos grupos como marionetas iraníes, instrumentos, clientes que obedecen las órdenes de Teherán. Ese enfoque es analíticamente perezoso y estratégicamente peligroso porque malinterpreta por completo la naturaleza de estas relaciones. Estos grupos no son marionetas, son socios, y esa distinción importa enormemente. Hezbollah, por ejemplo, tiene su propia base política dentro del Líbano, su propia red de asistencia social que administra hospitales y escuelas, su propia estructura de mando militar, su propio aparato de inteligencia, sus propios intereses estratégicos, que no son idénticos a los de Irán. Irán proporciona armas, entrenamiento, financiación y apoyo político. Hezbollah proporciona a Irán una poderosa fuerza de disuasión en la frontera norte de Israel, pero Hezbollah no va a iniciar una guerra contra Israel simplemente porque Teherán chasquee los dedos. Hezbollah luchará cuando su propio liderazgo calcule que luchar sirve a los intereses de Hezbollah, los cuales la mayor parte del tiempo coinciden con los intereses de Irán. Lo mismo es cierto, en distintos grados, para los hutíes, las facciones iraquíes y Hamas. Estos son actores políticos genuinos con bases de apoyo genuinas y una lógica estratégica genuina. Lo que Irán ha hecho es identificar movimientos que iban a existir de todos modos, porque las condiciones que los produjeron, pobreza, ocupación, exclusión sectaria, intervención extranjera, existen con o sin Irán. Irán simplemente se ha conectado a esas corrientes ya existentes y las ha amplificado de manera dramática. El genio estratégico de este enfoque, y uso esa palabra deliberadamente, es lo que los estrategas militares llaman negación plausible combinada con disuasión distribuida. Cuando los hutíes lanzan un misil contra una instalación petrolera saudí o un grupo de portaaviones estadounidense, Irán puede decir con total serenidad: no controlamos a los hutíes. Y hay suficiente verdad en esa afirmación como para hacer que resulte legal y diplomáticamente complicado para cualquiera responder directamente contra Irán. Mientras tanto, el efecto ya se ha logrado. La señal ha sido enviada. La disuasión ha sido demostrada. ¿Y si Estados Unidos o Israel responden con un ataque? ¿Contra quién atacan? ¿Contra Yemen, uno de los países más pobres de la Tierra ya devastado por años de guerra? ¿Contra Irak, un país que los soldados estadounidenses murieron para liberar? ¿Contra Líbano, cuya población civil ya ha sufrido pérdidas catastróficas? Cada posible respuesta militar conlleva enormes costos políticos y humanos. Eso no es un accidente, es intencional. Esta es la arquitectura en red del poder iraní, distribuida, negable, redundante y arraigada en un auténtico apoyo político local que no puede simplemente ser eliminado mediante bombardeos. Ahora hablemos del segundo pilar, la capacidad de ataque de precisión a gran escala. Aquí hay una cifra que debería dejarte helado. En abril de 2024, Irán lanzó un ataque directo contra Israel. Por primera vez en la historia del país, atacó directamente territorio israelí. Más de 300 municiones, misiles balísticos, misiles de crucero, drones Shahed, todos lanzados simultáneamente, todos destinados a saturar las defensas aéreas israelíes y estadounidenses. El ataque fue interceptado. Israel, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Jordania se movilizaron para derribar los proyectiles entrantes.
y en las consecuencias inmediatas, los gobiernos occidentales declararon que había sido un éxito rotundo. El ataque iraní había fracasado. Pero esa interpretación extrae exactamente la lección equivocada de lo ocurrido. Irán no esperaba que las 300 municiones atravesaran las defensas. Irán no estaba intentando destruir Israel en un solo ataque. Irán estaba haciendo algo mucho más significativo desde el punto de vista estratégico. Estaba realizando una demostración real de sus capacidades, una prueba de concepto, una prueba de resistencia del sistema de defensa aérea más sofisticado de la Tierra, y estaba recopilando datos sobre exactamente cómo funcionaba ese sistema. El verdadero mensaje de ese ataque de abril no estaba dirigido al público israelí. Estaba dirigido a los planificadores militares en Washington, Tel Aviv, Riad y todas las demás capitales de la región. Y el mensaje era simple. Miren lo que costó detener a 300 de estos. Ahora, imaginen 3,000. Ahora, imaginen que no estamos haciendo esto como una demostración. Ahora, imaginen que esta es una guerra real. El programa de misiles y drones de Irán es uno de los desarrollos militares más significativos de los últimos 20 años y ha sido sistemáticamente subestimado en los medios occidentales. Irán posee hoy uno de los mayores arsenales de misiles balísticos del mundo. Ha desarrollado misiles hipersónicos capaces de superar Mach 15, misiles que los sistemas de defensa estadounidenses e israelíes actuales no fueron diseñados para interceptar. Ha producido nacionalmente el Shahed 136 y drones similares en cantidades suficientes para abastecer no solo a sus propias fuerzas, sino también a sus aliados en toda la región y, de manera notoria, al ejército de Rusia en Ucrania. Vale la pena detenerse en la conexión con Ucrania porque revela algo importante sobre la profundidad de las capacidades de Irán. Cuando Rusia comenzó a utilizar drones Shahed iraníes en Ucrania en 2022, los analistas occidentales inicialmente los descartaron como baratos, rudimentarios y fáciles de derribar. No estaban equivocados respecto al dron individual. Un solo Shahed no es sofisticado, es lento, es ruidoso, tiene una ojiva relativamente pequeña, pero eso pasa completamente por alto el punto principal. El Shahed no está diseñado para ser sofisticado individualmente, está diseñado para ser barato individualmente y abrumador colectivamente. Rusia lanzó estos drones sobre Ucrania por cientos cada noche. Los sistemas de defensa aérea de Ucrania, suministrados a un costo enorme por la OTAN, consumieron misiles interceptores costosos a un ritmo que simplemente era insostenible. Un dron de $20,000 estaba siendo derribado con un misil de $500,000. Hagan ese cálculo 1000 veces y comprenderán la lógica económica de la doctrina militar de Irán. Esta es la idea central que impulsa el desarrollo armamentístico iraní. La asimetría de costos entre el ataque y la defensa en la era de los misiles y drones favorece fundamentalmente al atacante. Si puedes producir municiones lo suficientemente baratas y en cantidades lo suficientemente grandes, puedes agotar los interceptores de los defensores más rápido de lo que pueden ser reemplazados. Irán ha estado desarrollando y perfeccionando esta lógica durante 30 años, y ahora es el problema militar central que enfrentan Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio, y por extensión, en cualquier futuro conflicto entre grandes potencias. Pero aquí es donde se vuelve realmente interesante porque la tecnología y los aliados, por impresionantes que sean, no explican completamente la resiliencia estratégica de Irán. El tercer pilar, la paciencia estratégica, es el factor que los analistas occidentales subestiman con mayor frecuencia. Y es quizá el más culturalmente ajeno para las audiencias occidentales. Irán opera con una línea temporal que es genuinamente extraña para las culturas políticas de Estados Unidos, Israel o Europa occidental. La política exterior estadounidense está limitada por ciclos electorales de 4 años. Los gobiernos israelíes viven y mueren por la política de coaliciones y la presión implacable de una opinión pública que exige seguridad inmediata. Los medios occidentales tienen una capacidad de atención medida en ciclos de noticias. Los públicos occidentales esperan resultados, y los esperan ahora. El liderazgo iraní, independientemente de sus muchos fracasos internos, no enfrenta estas limitaciones de la misma manera. La República Islámica ha estado en guerra, abierta o encubiertamente, con Estados Unidos e Israel desde 1979. Eso ya son más de 45 años. En ese tiempo, Irán ha sobrevivido a la guerra Irán-Irak, al asesinato de múltiples altos comandantes militares, al sabotaje de su programa nuclear, a sanciones económicas más devastadoras que cualquier cosa que no sea un bloqueo en tiempos de guerra, y a repetidos ataques israelíes contra sus fuerzas aliadas en Siria. Y Irán sigue aquí, no solo sobreviviendo, sino expandiendo activamente su influencia,
desarrollando activamente sus capacidades, construyendo activamente la red que ahora se extiende desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. La doctrina de la paciencia estratégica dice esto: no necesitamos ganar hoy, no necesitamos ganar este año, necesitamos imponer costos, mantener la presión, degradar la voluntad y la capacidad del enemigo para sostener la confrontación con el tiempo, y esperar porque nuestros enemigos son democráticos, son impacientes, tienen públicos a los que satisfacer, presupuestos que gestionar, alianzas que mantener. Podemos sobrevivirlos. La prueba de esta doctrina es la propia experiencia estadounidense en Oriente Medio. Estados Unidos pasó 20 años en Afganistán y se fue sin nada que mostrar por ello. Gastó $1 billón en Irak y creó las condiciones para el ascenso de ISIS, mientras fortalecía simultáneamente la influencia iraní en Bagdad. Cada gran intervención militar estadounidense en la región desde 2001 ha servido en última instancia a los intereses estratégicos de Irán. Eso no es un accidente, y Irán sabe que no es un accidente. Ahora, llevemos esto al momento presente, porque los conflictos de los últimos 2 años han sido la demostración en vivo más dramática de la doctrina iraní en la historia de la organización. El 7 de octubre de 2023, Hamas, el socio palestino de Irán, lanzó el mayor ataque contra suelo israelí desde la fundación del país. Las consecuencias militares y políticas inmediatas fueron catastróficas. Más de 1.200 israelíes muertos, 250 tomados como rehenes, y el sentido de seguridad de Israel, la suposición fundamental de toda su existencia nacional, destrozado en una sola mañana. Quiero ser muy claro aquí. Lo que hizo Hamas el 7 de octubre incluyó atrocidades horribles contra civiles, el asesinato de familias en festivales de música, la toma de rehenes ancianos, el ataque deliberado a Kibbutzim. Estos son crímenes de guerra y ningún análisis estratégico debería encubrir esa realidad. Pero el análisis estratégico también requiere que entendamos lo que Hamas intentaba lograr y lo que Irán calculó cuando proporcionó apoyo, entrenamiento y aliento para la operación, mientras mantenía suficiente distancia para preservar la negación plausible. El cálculo estratégico, según la mejor reconstrucción posible de los analistas externos, fue este: forzar a Israel a entrar en una guerra terrestre en Gaza, que no puede ganar militarmente, no puede ganar políticamente y no puede ganar en el tribunal de la opinión pública global, mientras activa simultáneamente al eje más amplio de la resistencia para abrir múltiples frentes. En los meses que siguieron, eso fue precisamente lo que ocurrió. Hezbollah comenzó a disparar cohetes contra el norte de Israel, obligando a la evacuación de más de 60.000 civiles israelíes de sus hogares. Los hutíes cerraron la navegación comercial a través del Mar Rojo, una de las rutas comerciales marítimas más críticas del mundo, disparando misiles contra barcos de carga internacionales y buques navales por igual. Las facciones iraquíes atacaron bases estadounidenses en Irak y Siria con drones y cohetes. El propio Irán lanzó el ataque directo de abril de 2024 que describí anteriormente. Israel se encontró en la posición para la que los estrategas iraníes lo habían diseñado, luchando simultáneamente en múltiples frentes contra enemigos a los que no podía derrotar decisivamente, mientras la comunidad internacional, incluida de manera crucial la opinión pública estadounidense, comenzaba a volverse contra las operaciones militares israelíes en Gaza. La respuesta de Israel ha sido devastadora en términos militares. Ha eliminado a altos comandantes de Hezbollah, incluido el propio Hassan Nasrallah, en un ataque de decapitación de una precisión táctica extraordinaria. Ha degradado el arsenal de cohetes de Hezbollah, ha atacado repetidamente activos militares iraníes en Siria. En octubre de 2024, llevó a cabo ataques contra los sistemas de defensa aérea de Irán y las instalaciones de producción de misiles, un golpe militar serio. Pero aquí está la pregunta que plantea la paciencia estratégica. ¿Ha cambiado algo de esto las capacidades fundamentales, las alianzas o la posición estratégica de Irán en la región? La respuesta honesta es que todavía no, y posiblemente no lo suficiente. Hezbollah ha sufrido pérdidas graves, pero ya ha sobrevivido antes a invasiones israelíes. Sobrevivió en 2006, que también se suponía que sería un golpe militar decisivo, y aún conserva miles de misiles. Hamas ha sido devastado militarmente, pero jamás como movimiento político, como idea, como expresión organizada de la resistencia palestina a la ocupación, no puede ser eliminado con bombas. Los hutíes continúan controlando la mayoría de los centros de población de Yemen y continúan disparando misiles contra las rutas marítimas. Irán continúa desarrollando su programa de misiles. El eje de la resistencia, a pesar de todo el daño que ha sufrido, continúa funcionando.